Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 13 de noviembre del año 2025. El primer saludo va para Cecilia Aguiluz, allá en Salto. Buen día, Cecilia. Buen día, saludo para todos ahí. Y sigo con quienes están acá en la mesa. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. A su lado, también de espaldas a la plaza, Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y como invitado, del otro lado de la mesa, David Uriarte. ¿Cómo te va, David? ¿Cómo están? Bien. ¿Te ha tocado esta mesa otras veces? ¿Esta? Sí, nos conocemos. Sí, en otra época venía seguido, no sé qué pasó. Esta mesa ha tenido sus cambios. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para hoy. El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, que preside la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, viajó a título personal a la ciudad de Vigo, en España, para evaluar la construcción de las 2 patrullas oceánicas OPV destinadas a la Armada Nacional. Gianoli había planteado que una delegación de los 3 partidos que integran ese grupo parlamentario fuera al astillero Cardama para tener certezas, para observar. Según agregó, eso es lo que hacen habitualmente todas las comisiones del Poder Legislativo, más tratándose de una obra de esta magnitud. Pero la propuesta no prosperó, ya que fue rechazada por los 2 diputados que pertenecen al Frente Amplio. Ayer Gianoli publicó un breve video que registró dentro del astillero, donde se ve a una de las naves en obra. En el posteo, el nacionalista afirmó que constató avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas, así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. Y sentenció: la historia y el futuro de Uruguay y España merecen un buen final. Después, en diálogo con La Diaria, Gianoli dijo que encontró una empresa seria trabajando, con un avance significativo del OPV, con un plan y equipo técnico que respalda toda la acción. Agregó que varios astilleros y asociaciones, como también el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, le transmitieron el respeto y la consideración que le tienen a Cardama. Bueno, esto del posteo de Gianoli y la visita al astillero fue bien recibido entre legisladores de la oposición. Sin embargo, el Frente Amplista Nicolás Viera comentó en sus redes que habría que ver qué implicancias tiene esta visita, porque añadió: a los oficiales de la Armada que llegaron al astillero, en representación del Estado uruguayo, no los dejaron actuar porque Cardama no los reconoció. También en redes, Gianoli respondió. ¿Qué dijo? Primero recordó que como diputado solicitó autorización vía mail para viajar al astillero. Recordó que sus correligionarios de la Comisión de Defensa negaron que el Parlamento lo hiciera en forma institucional. Bueno, ¿qué dicen ustedes de esto que acaba de pasar? ¿Qué dicen ustedes de este episodio más en esta historia de Cardama? ¿Tú querías empezar, Daniel? Bueno, arranco. Que bueno, que poco a poco los ladrillos del Tetris se van acomodando y se va cayendo la polvareda que generó aquella conferencia de prensa tan recordada del presidente, secundado por Díaz y Sánchez. La evolución propia de la noticia, que de por sí era una noticia fuerte, importante, que tenía en cuenta la soberanía uruguaya, tenía en cuenta millones de dólares, tenía en cuenta garantías, tenía en cuenta relaciones internacionales entre España y Uruguay, no está demostrando ser tan dramático como el tono en el cual se le presentó a la opinión pública. Entonces, poco a poco empieza a decantar la realidad. La realidad sí es que había una garantía donde claramente fueron estafados tanto el gobierno uruguayo como Cardama. Esa garantía, por lo que leí hoy en Búsqueda, fue avalada por el Banco República y cumplió todos los procedimientos razonables, ¿no?, de los controles y contralores relacionados a los pagos de las inversiones uruguayas, ¿no? Eso está en la mañana de Búsqueda hoy. Por otro lado, hay un diputado que invita de la Comisión de Defensa del Parlamento de Diputados, el que creo que es que la preside, que invita a sus colegas, tanto frentistas como colorados, para ir y ver in situ. Nada más lógico que ver para creer, ¿no? Ver, a ver, está, porque acá se dijo que poco menos que eran unas lanchitas de porquería que estaban poco menos que desguazadas. El tipo va y por lo poco que se ve, aparentemente hay una estructura importante,
la información que trascendió es que además hay cosas adentro que ya tienen que ver con la tecnología propia. Por otro lado, escala el tema a nivel de relaciones internacionales cuando el presidente de la Junta de Galicia arroba en un tuit al presidente de la República, Orsi, como diciendo, vamos a cuidar las relaciones, no vamos a poner en tela de juicio el reconocimiento, la credibilidad de los astilleros de Vigo y de Galicia, porque sonó a todo bien, pero te mete una pesada, no te hagas el vivo, que acá está todo Galicia y toda la industria astillera de Galicia respaldando a Cardama y diciendo que es una empresa seria. Entonces, el presidente de la Junta de Galicia habló además con Orsi, ¿no? Tuvieron una comunicación. No es exactamente lo que dijo Orsi que había planteado, ¿no? Hay un tuit que está robado Orsi, como diciendo que desmienta el tuit. Entonces, pero no importa, más allá de eso, creo que empieza a decantar la situación que, a la luz de lo que estamos viendo y a la espera de la declaración de Gianoli cuando llega, no sé si ya volvió o no llegó, que me imagino que va a exponer ante los organismos que él considere representantes de su confianza y de la confianza de la opinión pública, la información de la que toque. Después, hay que ver si lo que dice este senador Olivera es cierto, que no dejaron pasar a los agregados navales. Eso es grave, esa denuncia. Me gustaría clarificar eso también. Entonces, en definitiva, resumiendo mi punto, el mar territorial uruguayo, el Río de la Plata, la entrada del estuario necesita patrullas oceánicas. Acá hay un proceso adelantado que se enturbió y bueno, que se aclare todo y que se avance porque el narcotráfico sigue avanzando y es tierra de nadie esa, y esto es algo que está avanzado por lo que se ve hasta ahora. ¿Qué dice Daoís? Todo lo contrario. A ver, es difícil por dónde empezar, pero lo primero que yo diría es, no sé a qué viajó, está bien, él dice que sabe mucho de soldadura, creo que un barco es mucho más importante que soldadura y chapa, pero lo que sí él no sabe nada, y yo sé, pues yo si hubiera viajado a Vigo, era el Santo Botón, pero de lo que sí sé es de la importancia de la garantía en un contrato. Y después de los años de gestión pública que he tenido desde todo punto de vista del Estado, es inconcebible que se haya aceptado una garantía, pero vamos a decir, está bien, se fue estafado, pero con una empresa que te estafó en la garantía, y digo la empresa ¿por qué? Porque hay una denuncia presentada por el escribano que certificó, el escribano español, ya no estamos en Londres, el escribano español presentó una denuncia penal porque le falsificaron la firma o le falsificaron la certificación. Y eso dudo mucho que haya sido en Londres, porque es un escribano español. Pero en todo caso, la responsabilidad de saber cómo se obtuvo, porque Cardama tiene que explicar cómo obtuvo esa garantía. Es decir, ¿quién le consiguió esa garantía? ¿Dónde la sacó? Por algo en el Uruguay no pudo tener ni del Banco de Seguros ni de AVE. Y las garantías son esenciales para cualquier contrato. Yo quisiera decir, a ver, si un inquilino descubre que la garantía es trucha, ¿qué hace con el contrato de arrendamiento? Quiero saber qué hace el Banco República si descubre que la garantía que se puso es trucha en un préstamo. Pero además hay que leer el TOCAF, ¿verdad? Y por algo, el gobierno anterior, cuando no se conseguía la garantía, no adelantaba el dinero. Y por algo se extendió 11 meses el contrato. Y habrá un adelanto bárbaro porque el propio Cardama dijo que el 60% del acero, no el 60% de la patrulla, el 60% del acero estaba hecho. De la primera. La primera que debió ser entregada en diciembre del 2023. Entonces, ojo, ahí hay un detalle, hay que pasar en limpio bien las fechas, ¿no? Estaba previsto que la primera se entregara en diciembre del 2023. Pero no, esa era la cuenta a partir del momento en que se firmó el contrato. Lo que pasa es que el contrato recién entró en vigor pleno cuando se le aceptó la garantía, bueno. Y eso fue a fines del año pasado. Por lo tanto, se corren todas las fechas y si entiendo bien, el plazo entonces para la entrega de la primera lancha, para la primera patrulla ahora es mediados del año que viene. Ahí hay un tema que hay que pasar en limpio, pero eso es lo que yo he entendido hasta ahora. Hubo un corrimiento, porque hubo un corrimiento de 11 meses en toda la vigencia del contrato. Digamos que se le dio a Cardama una generosidad que recuerdo que se haya tenido con nadie, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el Ferrocarril Central, que fue una obra que continuó el gobierno del gobierno anterior, que el gobierno pasado continuó. ¿Qué hubiera pasado si las garantías del Ferrocarril Central hubiesen sido del nivel de la garantía de Cardama?
¿Cuál hubiera sido la discusión? ¿Ah? Entonces, para mí las patrulleras son importantes, claro que son importantes, pero no a cualquier precio. Porque yo digo, si esta es la garantía, y sí, porque además seguimos avanzando con las OPB, pero la garantía nueva no está. Todavía Cardama, porque Cardama ha sido el lujo de traer la misma garantía 2 días el día anterior. Pero no trajo una garantía segura, trajo la garantía trucha. A ver, porque a esta altura creo que nadie duda de que eso es que trucha, está diciendo ¿no? David por las dudas, porque capaz que los oyentes se pierden en todos los vericuetos. Efectivamente es correcto lo que David señala. O sea, lo que se estableció para esta parte de la garantía, para la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 5% del monto total del negocio, se estableció no una garantía que rige durante todo el periodo de las obras, sino una garantía por un año que se va renovando un mes antes del vencimiento anual. Entonces, todo esto empieza porque aquella garantía de Eurocommerce, que vencía ahora en octubre, en su primer año de vigencia, tenía que haber sido renovada por Cardama en septiembre, y además Cardama tenía que notificar al gobierno que había renovado. Primero no renovó, no comunicó, y ahí empezó el problema, ahí empezaron las sospechas o las preocupaciones en el gobierno. No comunicó Cardama que hubiese renovado la garantía con Eurocommerce. Finalmente, Cardama dice que sí la renovó, aparentemente la renovó en, no se sabe en qué fecha exacta, pero en octubre, ahí, justo cuando la conferencia de prensa tuvo lugar. Ahí es que comunica. Cardama comunica que renovó. ¿Y con quién renovó? Con Eurocommerce. Con la misma Eurocommerce. A esta altura no cabe ninguna duda que era una empresa trucha, ¿no? Claro, que por lo visto ya en este momento, ahí en octubre, estaba clarísimo que era una empresa de papel. Entonces, ¿no? Yo creo que Cardama tiene muchas cosas que explicar, pero yo creo que a esta altura no es una empresa de confianza. Y yo quiero llamar la atención a lo siguiente, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué garantías me da Cardama? Y esto no tiene nada que ver con los astilleros de Vigo, porque y la Junta de Galicia tiene todo el derecho de decir, che, tengo un problema. El mismo problema que tenemos nosotros para decir, no, somos una plaza financiera seria, a pesar de lo que pasó con el Banco Pan de Azúcar, o lo que pasó con el Banco de Crédito, o lo que pasó con el Banco Comercial. O sea, o con el título de Sendic. O con el título de Sendic, no me importa, por supuesto. Pero el título de Sendic, al lado de los 30 millones de dólares, no significa renunció nada. Un vicepresidente. Sí, pero eso demuestra lo honesto que en realidad puede llegar a ser Uruguay, donde un vicepresidente creo que hacía 2 meses no hablábamos del título de Sendic. Pero bueno, vamos a volver al tema. Pero no importa, vamos a seguir. Pasó un vicepresidente del frente. ¿Qué? Claro, entonces vamos a comprar unas patrulleras truchas por el título de Sendic, entonces son equivalentes y entonces se juegan patrulleras truchas. Muy bueno, pero ahora, a ver, vamos a tratar de poner el foco en lo que motiva la discusión hoy, que es entonces, esta noticia de que un diputado del Partido Nacional fue al astillero. Es como si yo fuera al astillero y dijera que bien que está marchando, o dijera que mal, ¿no? Tampoco puedo decir que mal, no sé absolutamente nada de barco. Él sabe de chapa. Ahora, de garantía y de contrato, evidentemente, no conoce nada, ¿no? Cecilia, ¿tú cómo estás viendo este nuevo capítulo? Bueno, yo creo que está bueno hacer una distinción entre lo político y lo jurídico. Desde el punto de vista jurídico, como quien vengo siguiendo el tema, para mí no hay cosas tan claras como se pretende decir en cuanto al contrato, a la garantía, a la empresa que firmó la garantía. Yo no creo que con una acción política se solucione eso. Me parece que hay que ir a los temas de fondo y estudiar. Y ahí me paso para lo político. Y en lo político, a mí me pareció muy bien esta actitud del diputado del Partido Nacional. Creo que no lo hubiese hecho si el gobierno hubiese tenido otra actitud. Porque el viaje del diputado, y lo explica todas las veces lo mismo, y he leído varios artículos sobre eso, no deriva de una iniciativa personal que se le ocurrió porque estaba en la casa mirando la noticia y decidió comprarse un vuelo a Vigo. En realidad solicitaron la presencia de la ministra Lasso a la comisión y la ministra se negó a ir cuando unos días antes el propio presidente de la República había hecho una conferencia muy enfática al respecto. Y luego no se permite a la comisión hacer también una visita al lugar, lo cual que para mí, desde el punto de vista político, y vuelvo a decir lo mismo, como organismo de contralor que es el Parlamento, hubiese sido muy adecuado
Porque una cosa es estudiar los documentos, que es donde me parece que está el problema, y otra cosa también es hacer una conexión y una verificación de quienes tienen que ejercer los mecanismos de contralor, que es el Parlamento de la República. Entonces, pasando raya, el gobierno fue muy enfático en la conferencia, pero luego no es tan claro cuando tiene que dar las explicaciones de qué es lo que está mal y qué es lo que va a hacer en definitiva. Porque lo primero que dijo fue, vamos a rescindir el contrato. Ahora, en realidad, está en una etapa como vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Perdón, una precisión, ya que estamos tratando de ordenar la información. Sí. En la conferencia de prensa de Torre Ejecutiva, el presidente de la República dijo que se iniciaban acciones para la rescisión del contrato. No dijo vamos a rescindir, dijo se iniciaban acciones para rescindir. Lo que pasa que, claro, después incluso el título de la nota que publicó Presidencia ponía el énfasis en rescisión, pero fue un poco más cauto el planteo del presidente, ¿no? Bueno, no fue muy cauto, me parece a mí, porque hablaba de fraude y hablaba de estafa, y a su vez hablaba de rescisión del contrato. Si vos unís las tres cosas, no fue muy cauto. En realidad, para mí, justamente ese es el problema de la conferencia de prensa, que no fue cauta. Cauto hubiesen sido otros términos, hubiesen hablado de presunciones, pero no fue lo que sucedió. No, pero a donde voy es a que... O no exponer al presidente, que hubiese sido la ministra de Defensa que hace el anuncio. La ministra de Defensa es la que tiene que dar las explicaciones. A donde voy es a que... ¿La garantía existe o no existe, Cecilia? Tenemos que ordenarnos un poco. Pero yo qué sé, David, igual que vos, nosotros no vemos los documentos. Entonces, esa es la explicación que tenía que haber ido a dar la ministra. Yo creo que el diputado toma una acción política porque en realidad el gobierno está manejando este tema políticamente. Si lo quisiera documentar y hablar jurídicamente, hubiese ido con todos los papeles y digan, mire muchachos, nos está pasando esto. Y ahí hay que investigar a fondo, y el Estado, no importa que seas oposición o que seas oficialismo, tenés que decir, bueno, pero a nosotros no nos pueden jorobar con esto. Bueno, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son las garantías que están o que no están? ¿Qué vamos a hacer con este contrato? Y a su vez, revisar la etapa de cumplimiento real, que eso sí me parece muy importante, porque si estamos discutiendo todo esto y no hay forma de salvaguardar lo que sucedió porque hubo errores o porque hubo fraude, que presumiblemente pudo haber habido, bueno, ¿en qué etapa está la construcción de los buques y realmente qué es lo que puede rescatar el Estado al final del día de esta situación? A mí me parece que lo politizó el gobierno. Una cosa que podía haberlo manejado, desde mi punto de vista, muchísimo mejor, porque no era un tema comunicacional, creo que es un tema muy grave de fondo. Yo quería hacer una precisión informativa, porque con el anuncio tal cual lo hizo el presidente Orsi en su momento en la conferencia de prensa, con eso de que se iban a iniciar acciones para la rescisión, de hecho quedan cubiertas las posibilidades de conversación, de intercambio con la empresa, ¿no? Porque un contrato no se rescinde de un día para el otro por voluntad de una de las partes, ¿no? Hay que pasar por un proceso, y ese proceso implica distintas instancias, ¿no? Bueno, pero no fue una notificación a la empresa, vamos de vuelta a lo mismo. Fue una conferencia de prensa inexpertos, que somos todos los demás que estamos mirando de afuera y que no tenemos toda la información. O sea, vos querés empezar hablando de una rescisión de un contrato e intimás a la contraparte y te sentás a conversar. Eso se hizo unas horas después, efectivamente, eso lo comunicó el Ministerio de Defensa a la empresa Cardam. Pero sigamos, vamos con Ana Laura ahora. Volvamos al foco, volvamos a lo de las últimas horas. Prometo quedarme en el foco, aunque enfocarlo desde un lugar diferente. A ver. A mí lo que me pasa son una serie de cosas. Yo entiendo lo que dice Cecilia, y como muchas otras veces me dejó pensando esto de, bueno, que fue una acción política porque el gobierno lo planteó en términos políticos. Ok. Puede ser. Ahora, a mí lo que me pasa, y me pasa en general, con este tema en particular, pero me parece interesante también pensarlo como una cosa en general, y es, con todo respeto por el diputado Gianoli, es lo mismo que la nada eso que hizo. Y además, es como... No sé, a ver, pensemos en el Sub-200. En el Sub-200 va un montón de científicos de distintas áreas. El otro día en la entrevista que hiciste, Emiliano, justamente la propia científica que hablaba de algunos temas no se sintió cómoda para profundizar. Y sí, porque no es lo mismo. Entonces me parece que primero, esta persona va y se para delante de un barco y lo mira.
y decimos que puede evaluar el avance de una obra porque es mecánico y chapista. Y porque además, y esta parte la voy a leer porque me parece maravillosa, participó en la reparación de un yate con un primo, ¿no? O sea, de verdad, este es el nivel de informalidad con el que encara. Porque además, cuando uno mira este caso, gran parte, los mensajes estos por WhatsApp, todo un montón de cosas, parte del problema es que se han manejado fondos del Estado, que son la plata que todos nosotros ponemos, con unos niveles de informalidad que el almacenero de la esquina de mi casa no tiene. Entre otras cosas porque está bancarizado, hay que pagar en un POS, entonces no puede anotar en una libreta almacenera ni hacer estas chanchadas. Entonces, en primer lugar, estamos como consolidando un manejo de los fondos estatales y la respuesta que tenemos para eso es peor que la enmienda es peor que el soneto. Con todo respeto por el diputado, yo creo que lo hizo de corazón, pero el voluntarismo no soluciona los problemas. Y si quería hacer una cosa como esta, debió asesorarse y llevar especialistas con él. Subirse a un avión con alguien que efectivamente tuviera un valor que dijera que esto tenía un avance. Entonces, para mí, perdón, con todo respeto, desperdició el viaje. Claramente lo desperdició. Es como si yo dijera que los documentos de los que estaban hablando recién, los contratos y todo, los voy a analizar yo porque yo escribo. Y bueno, es medio lo mismo, ¿no? No es medio lo mismo. Yo escribo, algunas veces leí sentencias judiciales y escribí sobre sentencias, entonces puedo analizar documentos judiciales. Es el mismo tipo de razonamiento. En primer lugar, me parece que eso es grave. Grave en este caso y grave en general, que el sistema político empiece a este tipo de manejo de las cosas, y además porque llegamos hasta acá porque lo hicimos todo de esa manera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la nota que citaba Daniel de búsqueda de hoy, dice que el siguiente pago previsto es para el 15 de enero y que eso está supeditado a que efectivamente los motores sean parte del proceso. Perfecto. El diputado Gianoli tiene las capacidades para evaluar si los motores estaban puestos, si estaban en proceso de estar puestos, si son los que tienen que estar puestos, si están bien, si no. No. De nuevo, con todo respeto, porque seguro le puso corazón, viaje desperdiciado. Entonces, en primer lugar me pasa eso, que es como que a veces siento que el sistema político, y en este tema, y en el tema danza, digamos, que son los dos que venimos discutiendo hace no sé cuánto tiempo, siento que muchas veces discutimos sobre la nada, sobre generalidades, sobre cosas que parece que avanzan, pero no. Entonces, nada, me preocupa, porque después cosas que... Y para terminar, cosas que me parece que sería interesante discutir en este tema, por ejemplo, ¿no? Primero, me parece que yo no tengo claro, y asumo, tal vez sea mi burrés, pero que si yo no lo tengo claro y he seguido el tema, tal vez no se haya hablado mucho, ¿cuál es el impacto de estas dos patrullas oceánicas efectivamente en la seguridad marítima del Uruguay? Esto mueve la aguja, no la mueve, 2 es mucho, 2 es poco, porque yo he escuchado gente que dice, esto no mueve la aguja, al final estamos discutiendo sobre la... Me encantaría que habláramos sobre eso, ¿no? O sea, porque al final si no, le estamos dedicando tiempo, esfuerzo, espacio, de los medios, de la gente, de la energía de un gobierno, de plata de un diputado que se pagó el pasaje, supongo se lo pagó. Dijo que sí. Por eso es lo que ha dicho. Entiendo que cuando dice que fue personal es porque se lo pagó. Por una cosa que a mí en primer lugar me gustaría entender cuál es el impacto real en la vida de la gente, porque si no lo que siento es que este gobierno asumió en marzo y estamos discutiendo cosas que a la gente que está en la calle caminando no le mueven la aguja, y la oposición está discutiendo las mismas cosas. Digo, esto es un palo para el sistema político. Entonces también me preocupa por ese lado. Para mí el diputado Gianoli es un héroe del sentido común. Cosa más tóxica que el sentido común, Discrepo Daniel. totalmente con lo que vas a decir, que no sirvió absolutamente para nada. En un momento que estamos todos discutiendo al tuntún, ¿entendés? En base a trascendidos, el tipo invita a la Comisión de Defensa como contralor, que es pero el Parlamento, para. Pero Daniel, déjame decirte una cosa. Es como si yo te dijera que yo me pare delante de un microscopio en el laboratorio de la Facultad de Ciencias es ir a evaluar. No tiene la capacidad. Es mentira que puede evaluar algo. Bueno, eso es lo que yo digo. Si quería hacer eso, me parece muy valioso, pero tenía que ir alguien que pueda entender. Bueno, no entiende. Su palabra no vale nada. Bueno, el diputado Gianoli es un representante nacional tuyo y mío, aunque no lo hayas votado, que va ante un problema grande de envergadura internacional que
mete en conflicto a dos países con denuncias de estafas, de fraude, se dijeron cualquier disparate sobre esto, va y las ve. Evidentemente no tiene la capacidad científica para evaluar el grado de avance que tiene la OPB o no la tiene, pero se fue, invitó al Frente Amplio, le dijeron que no. Entonces, tampoco relativicemos a alguien que se animó a dar un pasito más para tratar de traer algo de información, algo de, no sé, yo quiero ver la conferencia del diputado Gianoli, a ver qué dice, para ver si es tan así como decís tú. Quiero ver cómo se plantea, ya que esto es un tema político, como lo dice Cecilia, bueno, el Partido Nacional, cómo maneja esta información que va a traer el diputado Gianoli, que no sé si aterrizó o no aterrizó en Uruguay. O sea, me parece que por lo menos aporta una mirada desde alguien que me representa, que va al lugar de los hechos y ve. Vos que sos periodista y yo que soy periodista, sabemos que a veces hay que ir y ver, y por más que no seas especialista, y vos a partir de ahí podés contar lo que ves. Sí. O sea, yo creo que es diferente a no ver y quedarse acá en el Parlamento discutiendo el sexo de la zanahoria. Capaz que para agregar a las dos intervenciones, que tienen evidentemente enfoques muy diferentes, el de Ana Laura y la de Daniel, agrego, yo estoy esperando la conferencia de prensa que haga el diputado cuando vuelva a Uruguay. Supongo que tiene más información que la que volcó ayer en ese tweet con ese video. Ojalá. Que dura unos segundos nada más. Ojalá. Yo supongo que efectivamente tuvo reuniones, que quizás consiguió algún asesoramiento técnico, que avanzó en una evaluación, no digo 100% rigurosa, pero que avanzó más en la determinación de cómo va el proceso, de cuánto tiempo pasó desde que empezaron las obras, si se está en la etapa A, la etapa B, la etapa C, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que se... Supongo que tiene un poco más de información que la que volcó ayer. Aparte está otro dato que me parece que, volviendo al sentido común, es estos dos tipos que están puestos por el Ministerio de Defensa, ¿no han hablado hasta ahora? Sí, hicieron un informe. Uno de los informes es que estaba atrasado y cuestionaron claramente las etapas que no se habían cumplido o que se cumplieron parcialmente, porque hay dos aspectos. ¿Y ese informe es público, David? Uno que no lo dejaron entrar. Y después Cecilia pregunta si el informe es público. Yo no lo leí. Bueno, eso salió en la prensa, yo no lo vi, pero puedo hacer un pedido de información pública y capaz que me lo dan, pero a lo que sí es público, y discrepo con lo que dijo Cecilia, lo que sí es público es que Cardama, la persona, salió a decir que él también había sido estafado por Eurocommerce. O sea que la garantía es trucha, hasta el propio Cardama lo reconoce. Ahora, yo la discusión que tengo es, porque no cabe duda también que el escribano español, porque está así documentado, que presentó la denuncia penal por la estafa. Ahora, fuera de eso, y vuelvo a hablar, porque yo me voy a centrar en la parte jurídica, a mí no me importa. Porque ayer escuché a Delgado recordando y cuestionando aquello que dijo una vez, con lo que yo no estoy de acuerdo, el Pepe Mujica, que lo político está por encima de lo jurídico. Pues bien, si estamos de acuerdo que lo jurídico está por encima y lo jurídico está mal, no mal, sino es parte de un fraude, entonces ese contrato no vale nada. Y yo creo que lo que dijo, y creo que lo dijo acá el Pacha Sánchez, lo que es si vamos a una rescisión judicial o una rescisión negociada. Pero yo creo que rescisión, porque no se puede aceptar un contrato y no se puede aceptar que sigan las patrulleras sin garantía y no se puede confiar en las garantías que traiga Cardama. Entonces, porque ¿qué garantía va a traer Cardama si ya probó, estuvo 11 meses y trajo una garantía trucha? Cecilia, ¿qué decías tú? No, yo quería decir dos cosas. Primero que no entiendo por qué David dice que está en contra de lo que yo dije, porque en realidad estamos diciendo lo mismo. O sea, una cosa es lo jurídico, otra cosa es lo político. Bueno, pero lo jurídico es importante, no es fundamental para el contrato. No, para mí, yo jamás cambié el criterio. Siempre dije que lo jurídico es mucho más importante que lo político. No tengo eso que voy para adelante y voy para atrás con ese tema. Yo no voy para Por adelante. lo tanto, hice claramente la apreciación de que no tenemos claridad sobre los temas jurídicos, y yo creo que lo político, que termina siendo lo que nos convoca hoy a hablar, que fue que un diputado se tomó el avión y se fue a Vigo a ver cómo estaban construyendo los barcos, lo que nosotros, si seguimos enfocados ahí, seguimos sin enfocarnos en el problema, bueno, porque el problema Cecilia, perdóname, pero es lo que dije está hoy. bien, pero perdóname, por eso. Entonces, ¿para qué fue el diputado a ver que no sabe nada de derecho? ¿Cómo fue a ver los barcos? ¿Para qué vas a ver los barcos? Pero escúchame, tiene toda la libertad de hacerlo, porque lo podían haber evitado. ¿Cómo? Si la ministra Lazo hubiese ido con todos los documentos. Está bien, pero la ministra Lazo va a ser interpelada, en el Parlamento. O sea, tiene que ir a la comisión. Dejemos que hable Cecilia. Perdón.
va a ser interpelada. Ahora, cuando la convocan a la comisión, la ministra Lasso, que para mí tendría que ser la protagonista, y no el diputado del Partido Nacional, la protagonista de este tema tiene que ser la ministra Lasso, porque si estas cosas están hechas mal, hay que darles una solución. Pero si tú evitas ir al órgano que te controla, evitas ir a la comisión, si después la comisión, un diputado de la oposición plantea viajar o plantea cualquier otra instancia y se están negando, me parece que lo que termina haciendo el gobierno es una conferencia y después abrir el juego político, y eso es lo que está pasando. Y para mí no estamos viendo lo profundo, que lo profundo realmente es que se investigue si hubo una estafa, si hay presuntamente algún tipo de vicio en el contrato que impida continuar con ese contrato. Yo no estoy ni de un lado ni del otro, a mí no me interesa en este tema, ni el oficialismo ni la oposición. Ahora, si las cosas están mal hechas, lo que hay que hacer es solucionarlas. Y no se soluciona viendo el avance de obra, por supuesto, pero mucho menos se soluciona quien tiene responsabilidad de ir a contestarle a los parlamentarios que no vaya a la comisión que tiene que ir. Vamos cerrando por hoy, a la espera de nuevos episodios. Sí, a mí lo que me pasa, yo vuelvo a insistir, tal vez es como un disco rayado, pero a mí me preocupa cuánto le mueve la aguja a la gente este tipo de cosas, cuánto cambia. Yo vengo sintiendo hace un tiempo que estamos hablando de cosas que no son tan relevantes y que estamos como en un viaje de quién tiene razón, quién es el malo, y agarramos cualquier cosa aunque no sea importante para hablar de eso. O sea, nada, me parece un tema relevante, pero me parece que ocupa un espacio en la agenda que es demasiado grande. A mí me llama la atención la molestia que causa que un diputado se pague el pasaje para ir a ver el tema. No sé a quién le causa molestia. A vos y a no, a mí no me causa ninguna molestia. No, dije que el señor perdió el tiempo. El pasaje, lo que digo es, yo no le doy ningún valor, porque además creo que el problema está en el orden jurídico. Y el orden jurídico es claro. Si la garantía es trucha y si el contrato termina siendo rescisión por culpa de Candama, y veremos cómo se resuelve la rescisión después. Hoy veníamos a hablar del viaje de Gianoli al Vigo. Bueno, pero justamente yo creo que el problema no está en si, y Gianoli no es alguien que pueda evaluar si las patrullas, porque si las patrullas están bárbaras y se están construyendo bien, pero no tienen garantía, el contrato tiene que rescindirse, porque yo quiero saber después, cuando se rompan, como se rompieron los Hércules, o como se puede romper cualquier cosa, o cuando no funcione, ¿quién va a respaldar eso?